4 hombres aparentemente amigos, uno de ellos en grande tribulación. Un diálogo escondido de los hombres donde por un lado Satanás permanece al acecho y Dios, el creador del universo que parece solo permanecer observando con distancia el dolor de un hombre justo. Estas son las circunstancias en este momento de la historia. Job se encontraba abatido, acusado y cansado de escuchar todo lo que los demás pensaban sobre su situación, su dolor y la manera en la que sus supuestos amigos se volvían más insensibles cada vez que se decidían a opinar. La intención inicial de ser un soporte se había convertido en una discusión soberbia en la que nadie estaba dispuesto a equivocarse. El capítulo 13 es una continuación de la respuesta de Job. Versículos del 1 al 4. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Job repite, no soy menos que vosotros. No solo conocía de su situación lo mismo que sus amigos, sino que era quien lo padecía. Resultaba sencillo para Elifaz, Bildad y Zofar opinar sobre un dolor que no estaban viviendo en carne propia y sin causa aparente. Este hombre se encontraba tan seguro de su inocencia que externa su deseo de razonar con Dios. La petición anterior es en gran medida diferente a la necesidad de querer llevar a Dios a juicio, pues mientras esto implica una actitud más desafiante, donde solo uno tiene la razón al final, razonar con Dios se refiere al deseo de Job de entender las causas de su sufrimiento. Quizá no tendría la razón, pero al menos lo entendería. Eso es exactamente lo que deseaba. Esta diferencia marca una enorme brecha entre la necedad y la humildad de buscar una respuesta que las dos partes puedan complementar. Job anhela un diálogo con Dios sobre su malestar. Un ejemplo más digerible es Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Si bien Dios no era en absoluto enemigo de Job, este versículo recalca para nosotros la importancia de mantener un diálogo, es decir, un intercambio de palabras e ideas dejando fuera el juicio y la actitud prepotente de querer bajo cualquier circunstancia tener la verdad absoluta. Es escuchar a los demás e intentar comprender sus puntos de vista, teniendo en cuenta que no todas las cosas significan lo mismo para todos. Job no considera a Dios su igual. Es claro en mencionar su supremacía, pero busca dialogar con él y que cada uno exponga sus razones. Trasladando este ejemplo también a los demás hombres de esta historia, es notoria la diferencia entre los conceptos anteriores, pues lejos de intentar entender a Job, proponen sus propias conclusiones como la única verdad. Versículos del 5 al 9. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. Hablaréis iniquidad por Dios, hablaréis por el engaño, haréis acepción de personas a su favor. Contenderéis vosotros por Dios, será bueno que Él os escudriñase. La Biblia enseña que en ocasiones la sabiduría de los hombres no se encuentra en todo lo que puedan decir, opinar o saber, sino en lo que tengan la prudencia de callar. Proverbios 17:28. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Los hombres que compartieron estos momentos con Job hablaban acerca de Dios, de su voluntad y su carácter,
como una ley inevitable que partía únicamente de su experiencia. Esto no significa que sea insensato mantenernos sujetos a lo que hoy en día conocemos de Dios. Significa que, a diferencia de estos hombres, los hijos de Dios, con ayuda del Espíritu Santo, tienen la capacidad de saber cuándo hablar y cuándo es preferible guardar silencio, pues son guiados por Él. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entender que tanto el silencio como el hablar de más pueden ser causa de pecado es fundamental, pues callar ante las injusticias, ante la negligencia o la desinformación nos hace culpables. Recordemos Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por otro lado, existen numerosos textos bíblicos que abordan la verdadera sabiduría fuera del silencio, y el mismo Bildad lo menciona en Job 8:9. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. El hecho de que sus propias palabras parezcan no resonarle ni serle de análisis propio, plasma la redundancia humana de querer encontrar áreas de oportunidad para corregir a los demás, en lugar de orar y analizar el comportamiento propio. Esto no significa una contradicción con el comentario anterior de hablar ante las injusticias. Por ejemplo, si un hermano en Cristo se ha equivocado en una enseñanza, guardar silencio y no ofrecer ningún tipo de apoyo, además de contribuir a la confusión, puede ser perjudicial para él. Por otro lado, hablar de más y juzgar al hermano por lo que ha dicho genera un ambiente dañino en el que la armonía entre los hijos de Dios se rompe. La crítica divide un cuerpo que Jesús ama y quiere que se ame. Entonces, en la prudencia de encontrar el punto medio entre los extremos anteriores, lo ideal será siempre aconsejar desde la empatía, el apoyo y la palabra de Dios. Versículos del 10 al 12. Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto su Alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. La acepción de la que habla Job es la parcialidad que tienen estos hombres hacia sí mismos. Sustentan lo que dicen y lo consideran verdad. Sin embargo, Job intenta hacerles ver que todo lo que ellos aseguran saber de Dios no es nada considerando su grandeza. Entonces sus mayores esfuerzos por entender a Dios y aconsejar a Job servían tanto como la ceniza y el lodo. Eran débiles y sin valor alguno. En los siguientes versículos, Job responde a una de las preguntas que son planteadas en este libro por Satanás, en el primer capítulo. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Versículos del 13 al 18. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere, porque quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiera mi causa, sé que seré justificado. La vida de Job no era lo más preciado que poseía, sino su corazón y su fe. Sabe que no ha sido malo y no pretende contender contra Dios. Se siente afligido y despreciado por un Dios en el que confía. Podríamos pensar que las únicas dos respuestas posibles por parte de Job serían: Dios es justo o no lo es. Pero Job sabe que su vida está en manos de un Dios justo y se sostiene de su mano.
Toda esta tribulación que ha tenido el objetivo de menguar su fe, la ha acrecentado. ¿Cómo es posible que en los momentos más duros de su vida, Job crea en un Salvador? El pensamiento popular sería preguntar, ¿cómo confías en alguien que te abandonó? Porque la situación de Job realmente parecía un abandono por parte de Dios. La respuesta es que la fe de este hombre era tan grande que estaba dispuesto a esperar en Dios aún después de la muerte, y sería justificado. Aunque no tuviese un final aparentemente feliz y en abundancia, su vida no se reducía a lo que pudiera poseer. Versículos del 19 al 21. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos 2 cosas no hagas conmigo. Entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano, y no me asombre tu terror. A diferencia de sus amigos, Job defendía humildemente sus argumentos. La calamidad quizá lo hizo perderse a sí mismo en diversos aspectos. Ya no era un padre ofreciendo holocaustos por sus hijos. No era un hombre piadoso que cuidaba de los más vulnerables. No era un amigo que aconsejaba y levantaba a otros con sus palabras. Había dejado de ser un hombre que alimentaba a sus criados. Ya no era un hombre rico, sano, trabajador. Era tanta la devastación en su aspecto físico que ya no parecía un hombre siquiera. Pero entre el caos y la confusión, estaba seguro de que era justo, un hijo del Dios quien lo reivindicaría. En capítulos anteriores, Job pedía a Dios dejarlo en paz. Este versículo demuestra que su vida estaba en manos de su Señor y Él lo sabía. Una de las cosas más pasmantes de este libro es que Job levanta la cabeza con humildad en su defensa. Su reacción fue completamente diferente a la de Adán y Eva en el libro de Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Cuando, avergonzados por su desobediencia y por verse desnudos, decidieron esconderse. Para este punto ante los hombres, Job solo podía ser visto como un verdadero inocente o un hombre realmente loco. En la vida de Job podemos entender 2 tipos de temor: el temor de ser destruido por Dios y ese temor santo que se menciona en Proverbios 1:7. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este pasaje no se refiere a tenerle pavor a Dios, sino respeto y reverencia. Es decir, Job pide que el temor de ser destruido no lo alcance, sino que sea la reverencia y el respeto por su Dios lo que siga sosteniendo su fe y lealtad hacia su Señor. Versículos del 22 al 25. Llama luego y yo responderé, y yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. El hecho de que Dios no estuviera respondiendo las plegarias de Job para sostener un diálogo no implica que lo hubiese abandonado. La prueba consistía en probar la fe de este hombre en la oscuridad. Si de alguna manera pudiera escuchar la voz de Dios, la esperanza volvería aunque el bienestar no fuera inmediato. Aunque las llagas siguieran ahí y el dolor de sus pérdidas no desapareciera, la esperanza mitigaría el dolor. Job no era enemigo de Dios, era un justo siendo pasado por el fuego. Versículos del 26 al 28. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies.
y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. El cepo es un instrumento que se utiliza para inmovilizar. Es una tabla de madera colocada en forma vertical, de manera que no pueda ceder al movimiento. Tiene 2 orificios por los que se sostienen los pies. Sentirse inmovilizado al principio no causa conflicto, pero poco a poco la desesperación se apodera de la mente humana y comienza a ser incómodo hasta ser insoportable. El cepo usualmente se encontraba al centro de los pueblos para exhibir a quienes eran castigados. Job era un caso del que sus amigos opinaban, un objeto de análisis. Lo único que conservaba era la confianza en un Dios del que reconocía no saberlo todo. La pregunta trasciende de Job a nosotros. ¿Cómo puede un hombre confiar en alguien que no puede comprender? Aún no sabemos si Job morirá, pero aunque lo hiciera, viviría. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 25 y 26.